Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse, por asistir a esta conferencia, donde nosotros queremos entregar un estudio que hicimos sobre comida de gatos. Para nosotros, como organización de consumidores, los animales que son de mascotas hoy día son muy importantes en lo que es la familia y por lo tanto tienen un porcentaje importante en el gasto familiar. Es por eso que nosotros pretendemos hacer un análisis de lo que es el estudio de lo que es la comida de mascota y en este caso ver cuáles son sus nutrientes, cuáles son las mejores, cuáles son dentro del ranking que nosotros establecimos, partiendo de que un animal, un gato en este caso, tiene que tener la mejor de todos los alimentos de nutrientes, ya que estos son el único alimento que recibe el animal para satisfacer sus necesidades básicas. Nicole nos va a ayudar a presentar nuestro estudio. Hola, buenos días. Bueno, junto conmigo también va a estar el médico veterinario Francisco Arias, que además es docente universitario. Ya él va a estar al final en la ronda de preguntas para comentarnos también su opinión al respecto de estos alimentos que fueron analizados. Entonces, como les comentaba acá don Estefan, nosotros hicimos un análisis de alimentos que estaban en el comercio, ¿ya? Y es por eso que, en base un poco a lo que había aparecido en cuanto en la luz pública, de estas contaminaciones en algunas marcas de alimentos para gatos, es que en el fondo DECUS quiso cerciorarse de que no siguieran ocurriendo estas contaminaciones, y es por eso que analizamos distintos tipos de marcas, que las vamos a mostrar a continuación, y que se encuentran disponibles principalmente en supermercados o en lugares bien cercanos. ¿Ya? Con el fin de también asegurar no solo que existiera contaminación, cerciorarse de que no existiera, sino que también evaluar algunos requerimientos nutricionales. Por tanto, siempre es importante dar un contexto de la importancia de verificar los alimentos, principalmente en este caso para gatos, porque los gatos son animales carnívoros y tienen altas necesidades principalmente de proteínas. Por lo tanto, las proteínas hay que verificar que esta calidad realmente sea buena, porque es la alimentación que mantienen estas mascotas, ¿ya? Y nosotros sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, entre ellos algunos esenciales para los felinos. Ya podemos hablar de arginina y taurina, y algunas deficiencias en estos aminoácidos pueden provocar algunas alteraciones metabólicas, ya, lo que obviamente sería muy perjudicial para la vida de estas mascotas, ¿ya? Y es por esta razón que nosotros queremos ver o verificar qué tan balanceadas son estos alimentos y que cumplan con una alimentación que sea lo más completa posible de acuerdo a sus requerimientos. ¿Qué objetivos buscamos en este informe? Primero, en el fondo, determinar ya las características nutricionales que existían en aquellos alimentos y compararlas con lo que ellos declaran en su etiquetado, ¿ya? Pero además se incorporó algo fundamental, que fue el análisis de aminoácidos, ¿ya? Entre ellos los esenciales y lógicamente también un perfil de otros aminoácidos. Se determinó también si podía existir contaminación de aflatoxinas o algún residuo de un medicamento que es la silonomicina, ¿ya? Y finalmente entonces también se le quiso dar una mirada ya ambiental o ecológica para verificar qué tipos de envases utilizan estas marcas de alimentación para gatos. En cuanto a la metodología, ya se realizó en base a un sondeo y se hizo también requerimiento a diversos laboratorios, donde el escogido para analizar nuestra muestra fue SGS Chile, que es un laboratorio certificado, ¿ya? Las muestras fueron compradas en la región metropolitana y esto ocurrió entre el 10 y 17 de marzo
del presente año, y las compras fueron realizadas entre el 19 y 25 de marzo del 2021. Ahora acá, estas son las muestras que nosotros analizamos. Si bien existe una gran variedad de alimentos para los, en este caso gatos, se tomaron 10, frente también evaluando las que son más vendidas y que también tienen un costo ya más o menos razonable y que se encuentran en la mayoría de los supermercados en Chile. Ya tenemos la marca Animal Planet, ya Little Buffet, Cubicat, Mastercat, Raza, Whiskas, Felines, Catou y Mastercat. Ya estas son las que se analizaron y de acuerdo a esto nosotros le vamos a presentar los siguientes resultados. ¿Ya? Es importante también destacar, y quizás es lo que va a tener más énfasis nuestro estudio, es el reglamento de alimentos que existe para animales, ¿ya? Y esto va a estar dado por el decreto 4, que es de fecha 2016-2017, y en el caso específico con la norma chilena NSH 2546, ¿ya? Y también un decreto exento del Ministerio de Agricultura. Además, y les voy a ir contando a medida que vaya mostrándoles los resultados, se utilizó comparaciones o requerimientos que son recomendados ya en Europa por la FEDIAF, ¿ya? Entonces les voy a ir comentando de por qué se utilizó esta guía, ¿cierto? O estas recomendaciones para alimentos de gato. Primero entonces, de manera bien somera y concreta, comentarle que los análisis de proteína, ya de todas las marcas, donde se solicita que deben cumplir con un mínimo de porcentaje, todas las marcas cumplen con este mínimo requerido o que ellos etiquetan ya en su etiquetado. Ya de la marca podemos hablar que en este caso cumplen con ese mínimo. Ahora ya en cuanto a análisis de grasa, si bien ya en este caso la marca Animal Planet no cumple realmente con lo que declara, si bien se fija en el porcentaje en variaciones bastante poco, pero es importante destacar ya que en el caso de la grasa ya es lo mínimo que debiese contener para ser un alimento balanceado, y es ahí donde no cumple, entonces hay que también tener un ojo con respecto a eso. Ahora, en cuanto a los análisis de fibra, la verdad es que muchas de las marcas que analizamos están por sobre ya los valores esperados o declarados en su etiquetado, ¿ya? Y esto, en el fondo, es lo que vamos a conversar posteriormente un poco con nuestro médico veterinario, que nos va a comentar qué complicaciones o qué daños al organismo de los felinos pudiese tener, ya que estas marcas tengan un aumento en la fibra, de acuerdo a lo que declara. En el caso aquí es algo súper importante que quiero destacar en primer lugar, es que nosotros, como les mencionaba, algo importante para la alimentación de los gatos son las proteínas. Y como les mencionaba en la introducción, los aminoácidos conforman las proteínas, y es por eso que estos aminoácidos, hay aminoácidos que son esenciales para la alimentación de los gatos, ¿ya? Y con tanta esencialidad y tanta importancia para la alimentación, la normativa es bastante pobre, ¿ya? Porque no define mínimos esperados, sobre todo de aquellos aminoácidos esenciales, ¿ya? Eso es una de las cosas que nosotros queremos destacar, porque el único aminoácido que es definido por algunas marcas, y que solo son 3 que declaran su contenido, es el caso del aminoácido taurina, ¿ya? En este caso, solo la marca Little Buffet, Mastercat y Mascocat declaran el contenido taurina, pero es el único aminoácido que ellos hacen referencia, ¿ya? Lógicamente aquí además hay un incumplimiento basado principalmente en las recomendaciones que nosotros tomamos de la FEDIAF, ¿ya? Porque en base a la normativa chilena no encontramos parámetros que nos indiquen más o menos cuántos aminoácidos debiese tener ese alimento para ser óptimo para la alimentación de los gatos, pero sí la FEDIAF hace estas recomendaciones y hace la diferencia entre un gato adulto y un gato pequeño. Entonces acá podemos ver en rojo aquellas marcas que no cumplen con estos valores. Es importante decir, vuelvo un poquito atrás, en que
Se analizaron, como les decía, un perfil de aminoácidos, las marcas que están, o sea, los aminoácidos arginina, histidina, treonina, valina, lisina y isoleucina, sí cumplen ya las marcas analizadas de acuerdo a las recomendaciones, vuelvo a insistir, de la FEDIAF, porque ellos en su etiquetado no declaran ningún contenido de estos aminoácidos, ¿ya? Pueden tenerlo lógicamente, pero no declaran cuánto tienen. Ahora, en cuanto a la metionina, vuelve a ocurrir lo mismo, en que en este caso una de las marcas no cumple con lo recomendado por la FEDIAF en cuanto al requerimiento de metionina. En el caso de fenilanalina, ya también es una de las marcas que no cumple con las recomendaciones de la FEDIAF y por lo tanto estaría no cumpliendo con esta recomendación. Y esta, de manera muy también resumida, es contarles que les comentaba que se realizaron análisis microbiológicos y también de aflatoxinas, ¿cierto? Que se evaluó la aflatoxina 1, B1, B2, G1 y G2, y la verdad es que no detectamos la presencia de esta, por lo tanto eso certifica en el fondo que estas muestras serían inocuas en cuanto al consumo de alimentos por los gatos. Ya en el caso de la salinomicina, que es lógicamente el residuo que podemos obtener de un medicamento, ya no encontramos la presencia tampoco en las muestras analizadas. Principalmente es importante destacar de estos hallazgos relevantes, o a modo de resumen, es que de las 9 marcas analizadas, todos cumplen el contenido mínimo, vuelvo a insistir, de proteínas que debiesen tener estos alimentos, ¿ya? Pero sí es muy importante definir o destacar, ya que muchas de las marcas que declaran sus nutrientes no establecen de manera en qué están entregados esa información nutricional, si es en materia seca o materia húmeda. Nosotros en palabras simples quiero establecer que al momento de realizar una comparación, por ejemplo, tenemos la marca que es Felines, que entregan sus datos ya o información nutricional en materia húmeda versus Little Buffet en materia seca. ¿Qué ocurre con esto? En el fondo, si nosotros llegamos a la hora de comprar estas marcas y queremos comparar el aporte de proteínas, en ese momento, al estar en 2 materias distintas, la entrega de nutrientes no van a ser comparables, ¿ya? Entonces, idealmente, lo que sería importante primero que los comerciantes definan bien en qué materia están entregando la información nutricional. Ahora, en cuanto también a los resúmenes, y es que nosotros queremos darle mayor énfasis, yo creo que ese es el legado que queremos dejar ya con este estudio, es que realmente, principalmente la normativa chilena, ya la 2646, no establece un mínimo de aminoácidos, digo, que debiesen tener estos alimentos. Lo digo como algo muy importante y principalmente en aquellos aminoácidos que son esenciales para la vida, ya, de los gatos. Entonces creo que debiese haber, tal y cual como nosotros tenemos el RCA que regula nuestra alimentación y establece algunos valores mínimos que debiesen tener ciertos alimentos, ya en este caso es importante que esta norma es bien, podríamos decirlo, laxa en no definir un valor mínimo de algunos aportes de aminoácidos. ¿Ya? Si bien acá, vuelvo a insistir, en modo resumen, se analizaron distintos aminoácidos, en el caso de la taurina, ya 2 de estas marcas no cumplen con lo que declaran, que es Little Buffet y Masco, ya, y en cuanto a también a la misma taurina, tanto Cubicat, Masco y Little Buffet no cumple con las recomendaciones de felinanalina, en este caso Masco con el contenido de metionina y Cubicat con el contenido de taurina. Ojo, y vuelvo a mencionar que esto es en base a las recomendaciones que nosotros utilizamos de comparación, que son de la FEDIAF. En cuanto a la grasa, ya también a modo de resumen, la marca Animal Planet no cumple con lo que declara en su etiquetado, ya que no presenta el mínimo esperado que debiese tener en cuanto al contenido de fibra, de grasa. Y en cuanto al valor de fibra, ya varias marcas superan el valor declarado en el etiquetado nutricional. Tenemos Animal Planet, Little Buffet, Mastercat, Raza, Felines y Catto. En cuanto a las toxinas, ¿cierto? Ni este fármaco, que es la salinomicina,
ya encontramos en estos análisis de alimentación para gatos, por lo tanto son seguras para su consumo. Y en cuanto a algo muy importante, y que es la mirada que quiere darle ODECU, es esta mirada ambiental, y que se analizaron en el fondo cómo son o cómo se entregan estos alimentos y qué plástico utilizan, ¿ya? Generalmente todos, 3 marcas usan el símbolo de reciclaje, pero sin un número, ¿ya? Y esto es realmente importante porque de acuerdo al número es cómo se va a reciclar ese plástico, ¿ya? Por el contrario, hay 4 marcas que si bien usan el código número 7, ya que si bien es reciclable, pero no en Chile. Entonces también ahí llamamos nosotros a tener una mayor responsabilidad, y solamente una marca, que en este caso es Cubicat, ya utiliza el número que es de los polímeros, el número 4, que sí es reciclable en Chile. Pero nosotros también lo instamos ya como una responsabilidad también ambiental, que estas empresas puedan tener ya un envase más bien compostable. Y finalmente, las grandes, yo creo, conclusiones que podemos tener de este estudio es que es importante que exista una obligatoriedad, ¿cierto?, de la información de los aminoácidos, especialmente los esenciales, ¿ya? Y que exista una estandarización de la información en cuanto a los rótulos, principalmente si es en base a materia seca o base a materia húmeda, para poder hacer comparaciones ya al momento de comprar. Y lógicamente, en la actualidad solo 2 marcas ya son las que declaran en qué tipo de materia entregan la información nutricional, que es Little Buffet y Felines. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, instar a las empresas a poder utilizar envases compostables que puedan ser reciclados. Muchas gracias. Una conclusión que me gustaría remarcar a lo que acaba de decir Nicole es: si existe un reglamento sanitario de los alimentos para reglamentar, normar todo lo relacionado con la alimentación humana, la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿por qué esta norma que tenemos hoy día en Chile en relación con la comida de mascota es tan absolutamente laxa, frágil y débil? Para nosotros lo importante acá es que se vaya a subir el estándar de exigencia. Los estándares de exigencia tienen que subirse porque estamos hablando de animales que son mascotas, que son parte de la familia, por lo tanto también requieren que el alimento que se les proporcione, el alimento que les venden a la familia, realmente tenga niveles de exigencia que se parezcan o sean similares a lo que son las exigencias que le exigen a los alimentos para los humanos. En este sentido, el servicio agrícola y ganadero está al debe con los consumidores. Sí. Bueno, yo le quiero dar la palabra ya a Francisco Arias, que es nuestro médico veterinario ya de la universidad, que es docente académico y nos va a acompañar con algunas palabras. Francisco. Bueno, hola a todos, buenos días. Bueno, agradecido por la invitación, encuentro que es un estudio interesante y creo que el resultado que ha dado el estudio es lo conversado ya en este rato, que es encuentro que hay una muy general apreciación en cuanto a la normativa. No está en detalle, por ejemplo, el conversar de las necesidades reales de los felinos. Los felinos son animales que durante su evolución no han dejado de ser carnívoros, tienen necesidades especiales, necesitan aminoácidos esenciales en su dieta, los cuales no pueden desarrollar ellos mismos, entonces tienen que ser suministradas en la dieta. Y ahí nos hemos ido un poco alejando, y estas normativas o estas
esta normativa en general, que es muy generalista, no adecua al hablar de unas proteínas de alto valor biológico que es necesaria en la dieta de ellos. No se habla de la calidad de esta proteína entregada. No es lo mismo una proteína de origen animal y de calidad a una proteína que no lo sea. Y bueno, perdone, parece que a alguien se le quedó el micrófono abierto. Eso, la normativa está muy generalista, es necesario hacerla más en detalle, hablar de qué porcentaje de aminoácidos esenciales se entregan en la dieta, qué origen de proteína es y en qué porcentaje es esta proteína que se entrega a los felinos. Y además tener en cuenta que la ausencia de estos aminoácidos esenciales en la dieta puede traer consigo problemas en el desarrollo, tanto en la visión, problemas cardiológicos, también problemas reproductivos, no solo de taurina, sino de los demás aminoácidos esenciales, entre ellos la arginina, que también es muy importante. Y por lo tanto, debiésemos ser más específicos en la rotulación, debiese haber una normativa probablemente un poco más clara y que todos los productores de estos alimentos sepan que la base es con tal y tal proteína de alto valor biológico, de una buena calidad, y ahí poder hacer diferencias después que sean mínimas entre una calidad y otra, pero partir de esa base. Gracias. Hay unas preguntas ahí, ¿puedes leer? Sí, vamos a responder algunas de las preguntas. Dice ahí, en este caso, ¿cuál es el porcentaje mínimo de proteínas requeridas para estos alimentos? Ya, no sé si ahí más o menos, Francisco, tú nos puedes ayudar con los porcentajes mínimos que debiesen consumir estos felinos en cuanto al aporte de proteínas. Mira, depende del estado, o sea, de la edad, pero entre un 30 y un 40% de proteína. O sea, necesitan una proteína, alta proteína. Entre un 30 y 40%. Gracias, Francisco. Ahí un poquito, sube, baja. Gracias, Javier. Acá nos pregunta Agustín López, es que nos dice que hay elaboraciones de la norma, ya que es la 2546, que sí hacen referencia especializada en cuanto a la FEDIAF, ya a la FFCOF y a la NRC, y yo estoy totalmente de acuerdo con Agustín. El punto es que, claro, esta normativa cita ya a esta referencia especializada en estos términos o agrupaciones para regular la alimentación para los animales, pero el punto es que poder adquirir estas normativas o no establece, porque entre ellas también tienen diferencias, por lo tanto, alguno de los fabricantes se puede basar, por ejemplo, en la AFCOC o la FEDIAF, ya, pero no son claros y por lo tanto por eso nosotros quisimos tomar como parámetros comparativos ya en este caso la de FEDIAF, pero no establece ya parámetros claros de decir cuánto taurina debiese contener como mínimo. Hablamos de estos aminoácidos esenciales, lo conversamos también con Francisco en cuanto a los valores de arginina que debiesen tener como mínimo. Entonces a eso nosotros nos referimos con que si bien citan referencias, son un poco laxos en no establecer un parámetro, ¿ya? A eso nos referimos. Sí, yo creo que ahí vuelvo a reiterar esto. Nosotros sí utilizamos la norma para realizar, pero lamentablemente la norma, vuelvo a insistir, no establece parámetros establecidos para hacer comparaciones de los perfiles de aminoácidos, ¿ya? Y por eso utilizamos como referencia en este caso la FEDIAF. Sí, en general las preguntas es lo mismo un poco con esto, es decir que, y sí, estamos de acuerdo, se debe cumplir con todos los aminoácidos, ¿cierto? No solo el de taurina, sino que definir los otros aminoácidos, pero no hay parámetro en que diga cierta cantidad de taurina, cierta cantidad
de arginina ya no están dentro de esta norma de manera clara. O sea, uno puede buscar las referencias, insisto, en la FEDIAF, ya en otros organismos que entreguen estas recomendaciones nutricionales, pero ellos no lo establecen. Martina Prieto. Bueno, Martina nos pregunta entonces, de acuerdo a lo resumido en este estudio, ¿creen que no volverá a ocurrir lo que pasó con la intoxicación de los gatos o gatitos del año pasado? Bueno, la verdad es que de acuerdo a lo que nosotros analizamos ahora, y lamentablemente de acuerdo a esta circunstancia, es que se le ha dado mayor auge a la regulación de estos alimentos, y yo creo que eso es importante. O sea, idealmente, si esta normativa establece estos parámetros, ya de manera clara y no andarlos buscando entre recomendaciones, ¿cierto?, o referencias, podría permitir que en un futuro no vuelvan a ocurrir ya este tipo de intoxicaciones. Nosotros en nuestra muestra, la verdad es que todas son inocuas de acuerdo a los parámetros que nosotros analizamos, tanto de aflotoxina como de salinomicina. Martina, a mí me gustaría comentar de que obviamente un estudio de esta naturaleza nos va a impedir que existan nuevas intoxicaciones. Lo que sí va a ayudar a que se establezca primero una conciencia del consumidor en relación a lo que tiene que comprar, y segundo, que la normativa vaya siendo mucho más estricta. Nosotros vemos que la normativa está siendo trabajada ahora después de lo que pasó con los gatitos que usted menciona. Entonces, no puede ser que nosotros esperemos que se produzcan este tipo de muertes para avanzar en nuestra normativa. Es decir, aquí todavía existe un sumario, existe una querella, una demanda que todavía no ha sido resuelta en relación a los responsables de lo que pasó con los productos que conocemos que causaron las intoxicaciones. Entonces, la única manera de nosotros prevenir el futuro es, por una parte, exigir a la autoridad que establezca nuevos parámetros, que exija lo que acaba de decir los especialistas acá, en términos de lo que es los aminoácidos, por ejemplo, y por otra parte, que el consumidor sea mucho más exigente en relación con el alimento que le da a su mascota. Sí, yo creo como último punto, un poco destacar quizás lo que nosotros esperamos como DECU. Entre ellos sí está bien destacar que las empresas cumplen con la rotulación que se pide en la normativa. Ya eso yo lo quiero dejar bastante claro para que no queden confusiones de que ellos incurren ya en algún delito en este caso, y no es así. Ellos declaran lo que la normativa exige, establecen los mínimos o máximos de ciertos nutrientes, ya, pero nosotros queremos estar más abiertos a eso, de que esa normativa sea mucho más clara y explícita en declarar algunos parámetros, y vuelvo a reiterar los aminoácidos esenciales, así como otros que pudiesen ser analizados, lógicamente por especialistas, ya, pero que evalúen ya la integración de esta normativa clara, ¿ya? Y que permita que las empresas también puedan con eso dar una calidad a estos alimentos, al declarar de manera transparente que cumplen, ¿cierto?, con los parámetros que sean establecidos en esta normativa, ¿ya? Eso por mi parte. Si el doctor quiere agregar algo. No, mira, la verdad es que lo mismo que comentaba Nicole en cuanto a que aquí no se está haciendo un juicio de los alimentos ni nada, en realidad todos se cumplen con las normativas, pero sí hay normativas que son un poco generalistas y podrían ser un poco más específicas en cuanto a calidad, en cuanto a porcentaje, en cuanto a decidir si se va a hablar de materia seca o materia húmeda. Y eso, obviamente, todas esas mejoras y todos esos detalles van en pro de mejorar la calidad de estos alimentos, de esta alimentación balanceada, y por lo tanto eso va a llevar a que haya mejor salud, hayan pacientes con menos enfermedades, y eso es lo que buscamos. No enjuiciar a nadie ni nada, teniendo claramente este problema que ocurrió hace un tiempo atrás con otra marca de alimentos, que es algo excluyente completamente a este estudio, porque eso está en investigación y no tiene que ver con
con lo que nosotros quisimos plantear. Así que eso es nuestra mirada general. Queremos mejorar y que no haya más alimentos que no cumplan, por ejemplo, o que mejoren en cuanto a su calidad. Creemos que se puede mejorar hablando de qué proteína utilizamos específicamente, mejorar la calidad de esta proteína, mejorar el aporte de estos aminoácidos esenciales que son hartos, no solamente arginina y taurina, y con ello complementar la norma, mejorarla y poder ir avanzando, como se ha hecho en otros países, como se está haciendo en la Unión Europea, por ejemplo, que van un poco más avanzados que nosotros. Esa es la idea, nivelar hacia arriba. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias a los que han atendido esta conferencia. Se va a quedar todo en línea, va a quedar tanto lo que nosotros hemos dicho, lo que los especialistas han dicho, como el informe está en nuestro sitio web, odecu.cl, y un resumen en el comunicado de prensa. Muy buenos días.